Hoy vamos a hablar de uno de los capítulos más oscuros y perturbadores de la historia reciente de Estados Unidos, un programa secreto de la CIA conocido como MK Ultra. Y que quede claro desde el principio, esto no es ninguna teoría de la conspiración. No. Fue un programa gubernamental, real, confirmado, de alto secreto, que operaba totalmente en la sombra, pero con el visto bueno desde las más altas esferas del poder. La gran pregunta, claro, es esa. Si todo esto era real, ¿por qué se destruyeron los archivos? Pues mira qué ironía, para entender la dimensión de lo que se hizo, hay que empezar por el final, por el encubrimiento, por ese intento desesperado de que nadie supiera nunca nada. Venga, vamos al lío. El momento clave, el punto de inflexión llega en 1973. ¿Qué pasó? Pues que el director de la CIA de la época tuvo que ir a testificar ante un comité del Congreso que, precisamente, estaba investigando posibles abusos de la agencia. Fijaos en la cronología, porque es que es alucinante. Por la mañana, el director testifica. Al mediodía, el comité le da una orden directa, clarísima. No destruyan ni un solo documento. ¿Y qué hace él por la tarde? Vuelve a la CIA y ordena justo lo contrario. Destruidlo todo. Es que la velocidad y el descaro son increíbles. Un desafío en toda regla al Congreso, en cuestión de horas. Entonces, ¿qué era tan grave como para jugársela de esa manera? ¿Qué ocultaban? Pues esto, un proyecto de alto secreto llamado MK Ultra, un programa que tenía otros alias como Operación Grasshopper. Su objetivo era, ni más ni menos, el control mental. Estaban sencillamente desesperados por ocultarlo. Era algo tan grave que la única salida que vieron fue intentar borrarlo del mapa por completo. Vale, pero la pregunta del millón es, ¿cómo se llega a esto? ¿Qué puede llevar a una agencia de inteligencia a poner en marcha un programa tan extremo, tan fuera de toda ética? Pues el origen de todo esto es sorprendente. No estamos hablando de un nuevo tipo de bomba ni de un arma secreta. No, el detonante fue algo mucho más sutil. Una mentira. Una pieza de desinformación perfectamente calculada en plena Guerra Fría. Aquí está la clave. En 1951, los chinos filtraron una mentira muy específica, que los soviéticos tenían un programa secreto de control mental con LSD. La verdad era otra. Los soviéticos no tenían nada de eso. Eran los propios chinos los que lo tenían. Fue una jugada maestra de desinformación. Desviaron toda la atención hacia los rusos y con esa simple mentira encendieron la mecha de una guerra secreta que duraría más de 20 años. Y claro, el resultado fue el pánico absoluto en Washington. La simple idea de que la Unión Soviética pudiera estar desarrollando armas de control mental era aterradora. Así que con el miedo a quedarse atrás en esta nueva carrera armamentística, una carrera por la mente, el gobierno estadounidense dio luz verde. Y lo hizo un proyecto radical, uno que no iba a tener en cuenta ni leyes ni ética. Y el objetivo oficial, el que constaba en los papeles, era escalofriante. Hablaban de romper y reconstruir la mente humana. Querían ver si era posible implantar recuerdos, borrar personalidades enteras, básicamente controlar a un ser humano. Ojo, que esto es importante. No era un programa defensivo, no era contraespionaje. El objetivo era convertir la psicología, la mente humana, en un arma, sin ningún tipo de límite. Y claro, de la teoría se pasó a la práctica. Y se pasó muy rápido, de la forma más terrible que uno pueda imaginar. Porque las víctimas de estos experimentos no iban a ser espías enemigos o soldados, no, iban a ser sus propios ciudadanos. El programa tuvo, dos grandes fases. Primero empezaron por casa. Usaron a sus propios empleados, a agentes de la CIA, como conejillos de indias. Sin su consentimiento, por supuesto, pero cuando vieron que la cosa se les iba de las manos, que los resultados eran demasiado peligrosos, ¿qué hicieron? Pues decidieron trasladar los experimentos a la calle, a por el público general. Y cuando digo que se les fue de las manos, me refiero a esto. Empezaron a drogar con LSD a sus propios agentes sin que lo supieran, a veces echándoselo directamente en el café de la mañana. Y las consecuencias, fueron trágicas. Hubo casos fatales, como el de un agente que, en pleno viaje psicodélico inducido, saltó por la ventana de un hotel. Visto lo visto, decidieron que seguir experimentando con su gente era demasiado arriesgado. Así que montaron una nueva operación, con el nombre en clave Operation Midnight Climax, para pasar a experimentar con civiles. Y el lugar que eligieron para esto fue la ciudad de San Francisco. Y lo que montaron allí fue de película de terror. Alquilaron un piso franco, una casa de seguridad, contrataron a prostitutas para que sirvieran de cebo y atrajeran a hombres de la calle. Y a estos hombres civiles, que no sospechaban nada, los drogaban con LSD. Mientras tanto, los agentes de la CIA observaban todo desde detrás de un espejo de doble cara, grabando y tomando notas. A ver,
Seamos claros, esto ya no es un experimento, esto es un delito. Agentes del gobierno montando un burdel falso para drogar a sus ciudadanos y ver qué pasaba. Terrible. Vale, volvemos al principio. Si dieron la orden de destruirlo todo, ¿cómo es que sabemos todo esto? ¿Quedó algo? Pues sí, quedó algo, pero por pura casualidad, un simple error burocrático. Resulta que algunas cajas con documentos financieros se archivaron donde no debían y por eso se salvaron de la quema. Gracias a ese error, sobrevivió un 15% de los documentos de MK Ultra. Solo un 15%. Y con esa pequeñísima fracción, con ese 15% que eran sobre todo facturas y temas financieros, los investigadores pudieron empezar a tirar del hilo. Y lo que encontraron, fue una imagen aterradora. Pruebas de ensayos con drogas en humanos, de tortura psicológica, incluso de experimentos para propagar enfermedades en ciudades estadounidenses. Todo con un rastro de papel que demostraba actividades no solo inmorales, sino directamente ilegales. Pero claro, hay que ser realistas. Gracias a que el encubrimiento fue, en su mayor parte, un éxito, la historia completa, la escala real de todo esto, el número exacto de víctimas, es algo que muy probablemente nunca llegaremos a conocer. Y esto nos lleva a la reflexión final, que la verdad es que pone los pelos de punta. Si todo lo que hemos contado, todos estos crímenes, los hemos sabido gracias a un mísero 15% de los archivos que sobrevivieron por error, la pregunta es inevitable. ¿Qué diablos había en el 85% que sí quemaron? ¿Qué horrores se perdieron para siempre en esa hoguera de secretos?